Amigos de Orar, para ser amigos de Dios. Un programa para aprender a vivir una relación de intimidad con el Señor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Qué alegría compartir este espacio con ustedes de Amigos de Orar. Y vamos a tomar el ejemplo de 8 santos que encarnan cada una de las 8 bienaventuranzas. Y hoy, de manera especial, hablar de la oración en San Francisco de Asís, que encarnó la primera bienaventuranza de los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Basileia ton uranon, para decir el reino de Dios, para decir que en su corazón permiten que Dios reine, para decir que ese desprendimiento, esa humildad, ese dejar los bienes de este mundo es llenarse o enriquecerse de los bienes de Dios. Y esa es la vida de San Francisco de Asís. Su padre Pedro Bernardone quería que fuera un caballero, porque si él llegaba a ser caballero, toda la familia entraría en la nobleza. La vida del papá de Francisco de Asís era conseguir dinero, era acumular bienes materiales, era comerciante de telas, y en esa época los comerciantes de tela se caracterizaban por ser usureros. Su vida era el dinero, y quería que su hijo también emprendiera ese camino, enriquecerse de los bienes de este mundo, acumular dinero, acumular bienes materiales, ser noble, ser importante a los ojos de los hombres, conquistar la nobleza. Pero el Padre del Cielo tenía otro camino para Francisco. Y ciertamente comenzó a morar en su corazón cuando perdieron la batalla contra los de Perusa y estuvo un año encarcelado. Los que perdían la batalla le llevaban a muerte, los pasaban a espada, a cuchillo, pero solo dejaban vivos a los ricos para pedir un rescate. Y este fue el caso de Francisco. Lo dejaron vivo un año en la cárcel de Perusa y el papá pagó una gruesa suma de dinero para rescatarlo. Ahí empezó a darse cuenta que todas las cualidades que tenía, él cantaba, era muy simpático, lo seguían los amigos, lo seguían las mujeres, era el chacho, por así decirlo, de Asís. Se dio cuenta que eso no era lo importante, que eso era banalidad, que era vacío. Y sin duda ninguna, ese año de cárcel en Perusa, donde se vio a punto de morir, donde estaba gravemente enfermo, le sirvió para cambiar de dirección en su vida. Y la escena tan bonita que vemos en la película de Franco Sefirelli, Hermano Sol, Hermana Luna, en el parque de Asís, él queda completamente desnudo, le entrega los vestidos a su papá de la tierra y le dice: de ahora en adelante mi padre es el del cielo. Y comienza a vestirse con un sayal, con un costal, prácticamente se hizo un mendigo. Pero aquí viene entonces la vida de oración que comenzó a recorrer Francisco de Asís. Se volvió un ermitaño, dedicado completamente a la oración. Le prestaron un lugar de oración, un éremo, para dedicarse a la vida contemplativa, a la vida de intimidad con el Señor, a la profunda oración. Es así entonces como abraza la hermana pobreza, como él la llama, y entiende que en su corazón la gran riqueza es Dios. Y aquí viene una primera característica de su oración, el anhelo del Espíritu Santo. Y eso lo explica a sus hermanos en la regla: no anhelen otra cosa que el Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice San Pablo: no se embriaguen con vino que lleva al libertinaje, embriáguense, llénense del Espíritu Santo. Era su gran anhelo, era su gran deseo, era su gran motivación en la oración, llenarse del Espíritu Santo. Ya decía San Buenaventura, el Espíritu viene donde lo llaman, el Espíritu viene donde lo anhelan, el Espíritu viene donde lo aman. Él ciertamente anhelaba en su corazón llenarse del Espíritu y por eso en oración lo clamaba constantemente y en oración amaba profundamente el Espíritu Santo.
Ahí tenemos pues características muy importantes del hermano de Asís. Llama mucho la atención que después de un encuentro personal con el Señor hay un retiro a la soledad, al silencio, a la profunda oración. Le pasó a San Agustín, después de su conversión, se hizo prácticamente monje, dedicado exclusivamente a la oración. San Pablo nos dice la Sagrada Escritura que estuvo 3 años en el desierto de Arabia. Lo mismo San Ignacio de Loyola, lo mismo Santa Teresa de Jesús, que estando en el convento vivió una profunda conversión y se dedicó completamente a la oración en soledad. Francisco no fue la excepción y por eso nos cuenta su biógrafo Tomás de Celano que buscaba lugares de soledad para retirarse en oración. Ahí tenemos en su biografía que se nos dice: Francisco no se contentaba con exhortar a sus hermanos a la adoración, iba adelante dándoles ejemplo. Con frecuencia interrumpía sus correrías apostólicas para retirarse a la soledad y dedicarse solo a Dios. Tenía como una necesidad de sumergirse en Dios. Y como había aprendido en la oración, escribe San Buenaventura, que el Espíritu Santo hace sentir tanto más íntimamente su dulce presencia a los que oran más alejados del mundanal ruido. Por eso buscaba lugares apartados y se dirigía a la soledad o a las iglesias abandonadas para dedicarse de noche a la oración. Su itinerario espiritual está jalonado de nombres de lugares aislados, a veces salvajes, en los que fundó eremitorios: Le Carceri, Celle di Cortona, Especo San Urbano, Poggio Bustone, Fonte Colombo, Grecho, el Monte Alverna. Le atraía particularmente la soledad de las cumbres. Partía con 2 o 3 hermanos, llegando a la cima no se detenía a contemplar el panorama, a menudo magnífico, sino que se adentraba en una gruta, había hecho su nido en las hendiduras de las rocas, y allí se entregaba a la oración. Pero no una oración fugaz, ni vacía, ni presuntuosa, sino una oración prolongada, colmada de devoción y tranquilidad en la humildad. Podía comenzarla al anochecer y con dificultad la habría terminado en la mañana. Hecho todo él, ya no solo orante, sino oración. Y así pasaba largas semanas, meses enteros a veces, en los eremitorios, vuelto hacia Dios y entregado a su espíritu. Cuentan de uno de esos momentos de soledad el padre Ignacio Larrañaga en su libro El pobre de Asís. El hermano se subió al campanario de la torre y pasó el día entero acurrucado junto a la pared, sumergida su alma en el mar de Dios. Los hermanos fueron a pedir alimentos para casas. Por mucho que insistieron, no consiguieron convencer a Francisco que comiera. Ráfagas heladas de cierzo entraban violentamente y rebotaban preciosamente en el rincón donde Francisco estaba acurrucado. Francisco no tiritaba y estaba sonrosado. Los hermanos buscaron en la aldea un pajar para dormir aquella noche. Antes de acostarse, Fray León dijo: «Hermano Francisco, ten piedad de ti mismo. ¿No dices en la regla que nos debemos cuidar los unos a los otros, como una madre a su niño? ¿Por qué no te dejas cuidar?» «Oh, hermano León», respondió el hermano Francisco. Al hablar, un súbito y extraño resplandor iluminó aquellos ojos apagados. Debido a la fragilidad humana, puse esa frase en la regla, hermano León. Si nos arrojáramos desnudos en el mar de Dios, no haría falta ninguna que madre nos cuidara. Dios es la madre, Dios es el calor, Dios es la esposa, Dios el hijo y el alimento. ¿Cuántas veces tengo que decirte, querido León, que cuando el alma piensa en Dios desaparece el frío, el hambre y el miedo? Dios me ha dado más calor que un fogón y más ternura que una madre. Ahí tenemos episodios bellísimos de la vida contemplativa de San Francisco de Asís. Y nos preguntamos, ¿cuáles eran las fuentes de su oración? La primera fuente de su oración era la palabra de Dios. Yo tuve lugar de visitar Grecho, donde hizo el primer pesebre viviente, y visité el eremitorio o la casita donde se reunía con sus frailes a orar.
un libro grande donde estaban los salmos, una lámpara de petróleo en el centro y ahí el coro donde recitaban los salmos. Le encantaba recitar la salmodia, le encantaba meditar la palabra de Dios. Era su primera gran fuente de oración. Y tenemos una gran fuente de contemplación y de oración profunda, que era la Eucaristía. Leamos unos textos bellísimos en los que él se refiere sobre el sacramento del amor, la Eucaristía. Decía: el sacramento del cuerpo y de la sangre del Señor tiene tanta importancia en la vida de oración de San Francisco de Asís, precisamente porque en él ve cómo se realiza hoy y aquí la venida del Hijo de Dios en pobreza y humildad, la revelación siempre nueva de un amor sin límites. Afirmaba: ved que diariamente se humilla, como cuando desde el trono real descendió al seno de la Virgen. Diariamente viene a nosotros, él mismo en humilde apariencia, diariamente desciende del seno del Padre al altar en manos del sacerdote. Y como se mostró a los santos apóstoles en carne verdadera, así también ahora se nos muestra a nosotros en el pan consagrado. Y lo mismo que ellos, con la vista corporal veían solamente su carne, pero con los ojos que contemplaban espiritualmente, creían que Él era Dios. Así también nosotros, al ver con los ojos corporales el pan y el vino, vemos y creemos firmemente que es su santísimo cuerpo y sangre vivo y verdadero. Y de esta manera está siempre el Señor con sus fieles, como Él mismo dice: ved que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Junto con el pesebre de Belén y la cruz, la Eucaristía es a los ojos de Francisco una cumbre de la revelación del amor divino. A decir verdad, la Eucaristía hace presente aquí y ahora el misterio de Belén y de la cruz. Oh celsitud admirable y condescendencia asombrosa, oh sublime humildad, que el Señor del mundo, Dios e Hijo de Dios, se humilla hasta el punto de esconderse para nuestra salvación bajo una pequeña forma de pan. Miren, hermanos, qué humildad de Dios. Otra fuente de oración de San Francisco de Asís era el crucificado. Un día Santo Tomás de Aquino estaba haciendo una visita a San Buenaventura y le preguntó de qué libro había tomado todas las hermosas lecciones que había escrito. San Buenaventura le mostró la imagen del crucificado que estaba completamente ennegrecida por todos los besos que le había dado y dijo: este es mi libro de donde recibo todo lo que escribo y me ha enseñado todo lo poco que sé. Fue este dulce estudio del crucifijo que hizo que San Francisco se convirtiera en un gran serafín. Cuando pienso en la humildad de mi Señor Redentor, cuando era calumniado callaba, cuando era golpeado no amenazaba, cuando era insultado no protestaba. Cuando pienso en la paciencia infinita de mi Señor, siento ganas de llorar y unas ganas locas de que me echen encima barro, polvo, perros y blasfemias. Sería el hombre más feliz del mundo. Y cuando pienso que todo eso lo hizo por nuestro amor, oh, siento volverme loco y me nacen alas para volar sobre el mundo gritando: el amor no es amado, el amor no es amado, el amor no es amado. ¿Cómo se van a amar los hombres si no aman al amor? De verdad, experiencias profundas, místicas de oración de San Francisco de Asís. Tenemos entonces sus tres grandes fuentes de oración: la palabra de Dios, la Eucaristía y el crucificado. Aprendamos de este gran orante, de este místico, de este contemplativo, que era invitado por su familia, de manera especial por su padre, a las riquezas materiales, pero que el Señor amorosamente tocó su corazón y lo invitó a las grandes riquezas espirituales, a la contemplación, a volar alto, muy alto, a la vida mística, a la vida profunda de amor de Dios. Un gran orante, San Francisco de Asís, que abrazó la hermana pobreza para dedicarse a la gran riqueza, el amor de Dios, la sublime riqueza, su Espíritu Santo. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo
tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino amar. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Oración de San Francisco de Asís. Cántico del hermano Sol. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo Altísimo corresponden, y ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol, el cual es día y por el cual nos alumbras. Y Él es bello y radiante, con gran esplendor, de ti Altísimo lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo la has formado luminosa y preciosa. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire, y el nublado y sereno, y todo tiempo por el cual tus criaturas dan sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil, humilde, preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y él es bello y alegre, y robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que soporten en paz, porque por ti Altísimo coronados serán. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados aquellos a quienes se encuentre en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Loado y bendecido seas, mi Señor, te doy gracias y te sirvo con gran humildad. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a otros, es que tú nos das, muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado, sino